Porque ya había veces que digo, es que la quemo. Es que no quiero saber nada de la moto, pero al día siguiente dices, ¡ah, bonita, que me has traído hasta aquí! Y la coges como cariño y venga, y sigues. Yo no me considero motorista o motera, yo me considero motoviajera porque a mí lo que me gusta es viajar. Tú sabes dónde quieres llegar, no sabes ni por dónde ni cuánto tiempo te va a llevar llegar hasta ahí. A lo mejor ni llegas. No solo es que hayas viajado en moto, es que has viajado sola por muchos lugares. También era un poco por llevarle la contraria a todo el mundo, ¿eh? ¿Ah, sí? Y sola no te puedes ir. Yo viví un terremoto en la carretera encima de la moto. Cuéntame un poco qué es lo indispensable. Yo la he movido la moto en avión y en barco. Eso luego quiero que me lo cuentes, porque habrá mucha gente que le interese cómo mover de un sitio a otro una moto. Lo primero es conectar y darle al clic de mi intuición, encender mi sexto sentido. Como me decía mi abuela, los malos salen de noche y se acuestan tarde. Acuéstate pronto y levántate temprano. También muchas veces de la inconsciencia nace la aventura. Si no nos lanzamos, al final nadie hace nada, ¿no? Yo creo que una de las maneras más auténticas de viajar o de hacerlo muy expuesto, como así lo dicen los que lo hacen, es viajar en moto. No todo el mundo creo que está preparado para ello, o sí, nos lo dirá nuestra siguiente invitada. Una buena amiga que ha roto moldes y que yo conocí precisamente por eso, por romper moldes. El mundo de los viajes en moto quizás ha estado siempre asociado a grandes hazañas, a hombres rudos con grandes vehículos que llegan a lugares muy remotos y lo hacen en motos grandes y potentes, ¿no? Pero Alicia no hacía eso. Alicia hace unos años dio la vuelta al mundo en moto, se convirtió en la primera mujer de habla hispana en hacerlo, recorrió casi durante 2 años todo el planeta y lo hizo en una moto pequeña, en una moto que le permitía conducir cómodamente, hacerlo segura y sobre todo, bueno, quizás estar más en contacto con los lugares y la gente que se encontraba. Así que, hola Alicia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Vas a hablarnos de motos, de viajes y de muchas cosas. Sí, de todo lo que nos dé tiempo. Alicia Sornosa, siempre me dices que te defina como motoviajera. ¿Es así? ¿Por qué? Bueno, porque yo no me considero motorista o motera, lo soy, pero no me considero como tal porque yo creo que es algo distinto, ¿no? Hay gente que utiliza la moto los fines de semana, hay gente que le gusta ir a las carreras, le gusta ver la competición, que a mí también me gusta. Hay gente que le encanta hacer en un día 1000 kilómetros y hacer ese tipo de retos, que son muy interesantes, pero yo me considero motoviajera porque a mí lo que me gusta es viajar. Y la moto es el medio de transporte que he utilizado más a menudo o que he elegido para estos viajes. Claro, es muy interesante lo que dices. Yo también tengo moto. Bueno, ahora mismo no he tenido siempre moto, pero nunca me he considerado motero, porque quizás ni sabía mucho de mecánica ni de motos y la usaba como un medio de transporte, ¿no? Es curioso que tú la uses para grandes hazañas, grandes viajes y habrás tenido tu proceso como motera, ¿no? Y con las motos también. Yo empecé con las motos muy jovencita, porque si llamamos moto a todo lo que tenga 2 ruedas y hay aquí en equilibrio encima de un motor. Con 14 años ya sabía montar en moto, con 16 me saqué la licencia de ciclomotor y para mí siempre fue como una puerta a la libertad. Soy la mayor de 5 hermanos y cuando tuve el Vespino por fin no me podían seguir en bicicleta. Entonces me dedicaba a irme a los pueblecitos de alrededor, de donde yo veraneaba, a ver qué había ahí. Y a salir con mis amigas, a perdernos en el campo, a hacer carreteras, a quedarnos sin gasolina, a volver dando pedales, porque era un Vespino y tenía pedales. Y para mí, por eso siempre ha unido mucho al viaje. Y luego es verdad que con 18 años me saqué el carnet de coche y bueno, no me compré un coche nuevo. Mi padre me dio un coche desastroso y me dijo, con esto aprenderás, pero era un coche muy divertido con el que también he viajado mucho. Era un Seat Panda. Es que me acuerdo hasta de la Ostras, el Seat matrícula. Panda. Me acuerdo hasta la matrícula Madrid 3535 GH, mi primer coche, y me iba de Madrid a Cartagena, que tenía un noviete, allí a verle los viernes y me volvía los domingos. Tardaba como 9 horas en llegar. O sea, siempre ha sido... O sea, el mundo del motor, del viaje en carretera es algo que te ha motivado, ¿no? Sí, siempre, siempre. Siempre he estado muy ligada al mundo del motor porque mi padre es piloto de automovilismo. ¿Quién era? ¿Era alguien conocido? Sí. Quiero recordar. Mi padre le llamaban Correcaminos y ganó, fue campeón de España de velocidad, de rallies, de slalom, de todo lo que hizo, porque fue de los buenos de su época. Y siempre he estado muy, muy, muy unida al mundo del motor. Soy periodista especializada en motor, aunque ahora lo estoy retomando un poco más, lo he dejado de lado muchos años por el tema de los viajes en moto. Y de ahí viene de ahí estoy ligada tanto al motor
como a las motos y a los viajes, porque yo he sido mochilera antes que motoviajera. Claro, yo desde la idea que yo tenía, igual totalmente equivocada, es que ese viaje, ese gran viaje que ahora hablaremos que hiciste, esa vuelta al mundo, no llevabas tantos años en moto, o esa moto era nueva o algo así. ¿Cómo fue ese momento Me antes de iniciar el saqué, viaje? me saqué el carnet de moto, el de moto grande, con 30 y tenía una moto de 2,5 y me lo saqué con 30 y tantos. Y 2 años antes del viaje, del gran viaje, me volví a examinar y me saqué ya el de moto El A, lo que grande, era el el A, A, ¿no? sí. Y lo que pasó es que yo tenía una moto de 2,5 y una custom, y vivía fuera de Madrid. Y llegaba un momento que iba por el carril Busbao y me pasaban los autobuses por encima. Y dije, me tengo que sacar el carnet de moto. Me saqué el carnet de moto, el A, pero el A sabes que lo tienes 2 años limitado. Sí. Estuve esos 2 años con la moto limitada y yo lo que quería era una Ducati Monster, que me encantaba, una moto potente y divertida, pero al final acabé con una moto de trail, porque necesitaba una moto para llevar el ordenador y todas esas cosas para bajar a Madrid. Antes de plantearte el gran viaje, dices. Sí, bueno, yo no tenía ni idea de que iba a hacer eso, pero ni idea. Yo ya hacía mis pinitos, me había ido a la India, me había ido a Tailandia. Desde el 96 llevo viajando por Marruecos y compitiendo en carreras de orientación en 4x4, o sea, que yo siempre he sido muy loca de irme. Y me llamaron y me dijeron, oye, tenemos aquí una moto de trail pequeñita, una BMW 650 GS, la llamamos Payo Pony porque es chasis bajo, yo soy muy chiquitaja, y dije, venga, pues vale, fenomenal. Y tenía unos amigos con motos de enduro, muy locos, que me dijeron, marca esa moto, te vienes con nosotros. Y me pegué una llorera porque la moto se me caía, porque no sabía ir por tierra, tenía miedo, y dije, no puede ser, o sea, un vehículo de motor no me puede, yo tengo que controlarlo. Y me fui a hacer un curso que hacía BMW, los GS Days, para aprender a conducir la moto pues, por caminos. Y allí conocí a una persona que iba a hacer una vuelta al mundo y que estaba documentando ciertos viajes y necesitaba a alguien que locutara esos viajes, que yo trabajaba en televisión y hacía estas cosas. Entonces, bueno, ahí surgió una amistad que acabó en acompañarle a empezar a dar su vuelta al mundo. Estás hablando de Miquel Silvestre, Sí. ¿no? Pero a los 3 meses de viaje decidí que me iba por mi cuenta, que era una experiencia que quería hacer yo sola y bueno, por un montón de cosas más. Hice 3 meses de viaje con él hasta Kenia, por ¿Cómo fue esto? India. Perdóname por recapitular. ¿Empezaste en el Empezamos año? en 2011, septiembre de 2011. ¿Desde Madrid? Desde Madrid a Italia, de Italia recorrimos Italia hasta Salerno, de ahí nos metimos en un carguero, en un rorro, hasta que nos soltó en Egipto, porque íbamos a Israel, pero nos dejó en Egipto, en Alejandría. Rodamos todo Egipto hasta Asuán, allí metimos la moto en un barco que bajaba por el Nilo hasta Sudán, hasta Wadi Halfa, porque era la única manera, aunque Egipto y Sudán se unen por tierra, pero esa frontera terrestre estaba cerrada. Estaba complicada, sigue siendo complicada. Sigue siendo, fíjate, ya han pasado 30 años. Pero que es una tontería, porque vas en un barco, es lo mismo. Y de Wadi Halfa, de allí recorrimos todo Sudán buscando la antigua ciudad de Dongola y visitando las pirámides que hay en Sudán, que son una pasada. Las pirámides nubias, muy desconocidas. Impresionantes. ¿Las has visto? Sí, las he visto. Qué envidia. Es uno de esos lugares que, por lo complicado que está el país, tenemos muchas ganas de ver. Tengo unas fotos preciosas con la moto, con las pirámides al fondo, una pasada. Y además encontramos un montón de templos antiguos y la verdad que fue muy bonito ese viaje. Y una de las cosas que más me sorprendió de Sudán fue toda la travesía que hicimos por el desierto, que es una carretera en línea recta, bueno, carretera por decir algo, porque tiene más agujeros que asfalto. Y a los lados estaban los campos de oro, las minas de oro, los agujeros esos que hay que se meten los niños, y, bueno, y los adultos también, a profundidades que ni se sabe, así tal cual, con un calzón y ahí al lado, a la vista en un de todo el cubo, mundo. sí, bueno, tremendo. Eso fue una cosa además que me llamó mucho la atención. Yo intentaba, dices tú que iba con una moto pequeña, fácil de manejar, tururú. Iba con una moto para mí muy grande, muy pesada, llena de equipaje, hasta decir basta, llevaba hasta piezas de repuesto que jamás utilicé. La moto pesaba más de 300 kilos. Era una BMW 650 GS, que aunque sean las pequeñas de la GS, yo la tengo en la cabeza, es una moto alta en general, Sí, bueno, es una moto llegaba de trail. justita y la moto además iba muy cargada y pesaba mucho. Y hasta tal punto que había momentos que yo quería parar para hacer fotos, para mirar, y no era capaz de ponerle la pata, porque tenía que saltar de un lado a otro y si no estaba el suelo muy equilibrado y había
una zona que estaba más tal, no podía. Entonces me quedé muchas veces con ganas de saltar de la moto a ver cosas y no podía, me tenía que quedar ahí y me rodeaban y me preguntaban. Y bueno, la verdad es que fue un viaje, fue una parte muy dura del viaje. De allí fuimos a... Pero tu nivel de, imagino que tu experiencia en moto después de eso subió a un nivel... Sí, bueno, pero es que ahí estaba empezando. Claro, es verdad. Y ahí no tenía ni idea. O sea, había hecho un cursito y 4 saliditas por una pista fácil. Y me metí ahí en un mare magnum de historias que ni era la moto más adecuada ni yo tenía la experiencia para poder hacer eso. De allí cruzamos a Etiopía, que es un país que me dejó alucinada, que he vuelto muchas veces porque me encanta, soy una enamorada de Etiopía, de la gente, de la cultura, de toda la historia que tiene Etiopía, de cómo es, porque yo tenía la idea de Etiopía, aquella de cuando éramos pequeños, del Domun, que sacaban las fotos de estos niños de las muertos de comunidades, hambre. sí, en Apadrinari. Que sí, que es verdad que eso sucedió, pero bueno, Etiopía es mucho más grande y además Etiopía es el granero de África. Y es un país con un montón de colores de cereales, de pimientos, de un montón de verduras, cuando no hay grandes sequías, claro, que es una Y a pasada. nivel histórico, cultural, Bueno, antropológico, es eso es fantástico, una ¿no? Los Antropológico pueblos, me Mursi, flipó. Sí, todo el Valle del Omo, pero aún así, desde el norte hasta Addis Abeba, es increíble el camino. Ahí vas viajando por la gran falla africana. Addis Abeba está a 2000 y pico metros, es una ciudad súper alta, sí, ¿a que no lo parece? Pues hace frío y es muy, muy alta y te puede dar mal de altura. Me recordó mucho, luego cuando estuve, a México, a DF, a Ciudad de México, por la altitud y la piel de las personas no es tan negra como en Sudán, es diferente y bueno, pues todo lo bonito que es Etiopía, ¿no? Que es increíble. Allí conocí además una gente maravillosa y de allí viajamos a Kenia y fui de las últimas personas en cruzar o en circular por la Moyale Road, que era una de las carreteras de los top 10 de los endureros. ¿Has hecho la Moyale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque eran 1000 kilómetros de pista con asfalto destruido, con roderas, con barro, con piedras incrustadas, con piedras picudas, con bancos de arena. O sea, fatal. ¿Y entonces por qué era la preferida? ¿Por el paisaje? No, por la dificultad que sí. tenía, todos los de enduro, que son los que van con estas, como los dakarianos. Y todo eso me lo tienes que contar, porque para mí pasa un poco desapercibido. ¿Qué cualidades tienen esos lugares que hacen que la gente decida una carretera o no? Pues para mí sería que fuera fácil y bonita, pero no es. Todo lo contrario, es semidesértica, aunque atraviesa varios parques nacionales, pero es muy dura. Tiene muchos tipos distintos de suelo diferente, desde cantos rodados, piedras incrustadas, zonas de barro, que gracias a Dios en esa época era época seca, hasta que llegamos a Marsabit y no pillamos con la moto barro, que luego la historia continuó. Y me encontré con unos alemanes que iban con unas KTM, o sea, tú fíjate la movida. Y ven mi moto y se rieron de mí. Y me dijeron, pero si tú con esa moto no vas a llegar no vas a hacer ni 100 kilómetros. Por la dureza del terreno, por las piedras, los agujeros. Pero sí es una moto de viaje, ¿no? ¿Esa moto era una moto de viaje o no? Bueno, es una moto más de carretera que de campo. Ya. Es una moto que además el modelo que yo llevaba, que era un chasis bajo, todavía era más bajita. Y tú en esos terrenos lo que necesitas es una moto alta con mucha suspensión para que las piedras y los agujeros y los baches no te golpeen en el cárter de la moto para poder pasar por encima. Es como ir en un todoterreno, ¿no? Eso sería una moto de enduro, o ir en un turismo, sí, en un 500, ¿no? Que vas como más pegadito al suelo. Y eso era el principio del viaje, entiendo. Llevabas unas semanas. Bueno, ahí llevaba ya, cuando llegué a Kenia, 3 meses. 3 meses de viaje. Al poco ya de partir por tu cuenta, ¿no? Sí, porque bueno, tuve muchos problemas de trato con Miquel, no me gustó cómo manejaba el tema del viaje y... ¿Tuvisteis diferencias? No éramos... Sois duros los moteros, ¿eh? Sois duros, gente con carácter, y imagino que una convivencia así es difícil. Bueno, en fin. Cuenta lo que tú quieras, Alicia. No, bueno, pues que al final decidí que era mejor estar sola que mal acompañada. O sea, eso es lo que resume toda la historia. Y bueno, en esta Moyale, efectivamente, nada más cruzar la frontera con Etiopía, antes de llegar a la siguiente gran ciudad, que es Marsabit, para que te hagas una idea de cómo era el terreno, en un día, en más de 8 horas de moto, hice 70 kilómetros.
Guau. Hazte una idea de Eso estamos hablando, perdóname, en Kenia. En Kenia ya. Entrando ya en Kenia, dejando atrás Etiopía, entrando en Kenia. Esa carretera tiene el nombre de Moyale porque Moyale es el puesto fronterizo entre Etiopía y Kenia. Y se llama Moyale Road. Y es una carretera, era un camino, mejor dicho, que llegaba hasta Nairobi, desde la frontera con Etiopía. Bueno, pues al día siguiente de estos 70 kilómetros horribles en los que yo me dolía todo el cuerpo, me dolían las muñecas, me dolía la cabeza, estaba deshidratada, cada vez que tenía que parar cada poco tiempo, llorando porque no podía más, además de frustración de no saber manejar la moto, ¿no? Que es lo que más rabia me puede dar, y de dormir mal, de comer poco, porque de repente es que estábamos en África. O sea, llegabas a un sitio muerto de hambre, encontrabas como un restaurancito en medio de la nada, al lado de un pueblecito, y había unos perolos enormes de patatas, como un guiso de patatas, que yo lo vi y digo, me como 5 platos, o sea, necesito. Entonces yo fui y ahí fue la primera bofetada africana. Y dije, quiero un plato. Me pusieron un plato, lo pagué, me lo terminé y le dije, quiero otro plato. Y me dijeron, no, no hay más. Y yo, ¿cómo? O sea, con la tripa, ¿cómo que no hay más? Me dicen, no, porque ahora va a venir mucha gente que está trabajando en la carretera, porque esa carretera la estaban haciendo los chinos en ese momento, y yo no puedo dejar a alguien sin comida por Porque tú darte a quedas ti de pequeño. 2 raciones. Y yo, te pago lo que sea. Y me dijo, bueno, al final se apiadó de mí y me puso un poquito, una patatita más, porque vio que era una mujer y que me ponía a llorar, es que necesitaba comer. Pero ese es como el primer bofetón africano, que es como aquí somos todos iguales, da igual que tengas dinero, cuando la comida escasea lo vamos a repartir y todos vamos a comer poco. Bueno, pues al día siguiente mi moto se metió en un fesfés, en un agujero, que parece que no es un agujero porque está cubierto como de polvo, de arena, tú no lo ves, pero luego te hundes. ¿Fesfes se llama? Se llama fesfés. Ah, no lo conocía. Y se rompió el cárter y empezó a salir Todo todo el aceite. Y te puedes creer que yo me alegré de que sabía que esa tortura de ir con la moto por ahí había terminado. Y dije, ya está, o sea, hasta aquí. Ahora, Cambio de medio de transporte. ahora va a pasar otra cosa, ahora la aventura va a ser otra, pero hasta aquí ha llegado la moto. Ibas sufriendo, ¿eh? Y sí, ibas pasándolo mal entonces. Lo pasé muy mal, lloré muchísimo, lo pasé muy mal, sí. Es que es verdad, las motos generan esa inseguridad, la gente tiene mucha experiencia, pero hay que echarle narices, Alicia, y encima irte tú sola. Yo creo que ahí iba con Miquel todavía y yo creo que ahí fui un poco inconsciente, pero también muchas veces de la inconsciencia nace la aventura, porque si no nos arriesgáramos un poco o si nos quedáramos quietos porque creemos que no lo vamos a poder hacer, si no nos lanzamos al final nadie hace nada, ¿no? Claro. Entonces hay que tener ese toquecito de inconsciencia. Bueno, la suerte que tuvimos es que había unos chinos en un campamento que estaban haciendo esa carretera, que la segunda vez que volví años después ya estaba asfaltada, maravillosa, estupenda y perfecta. Y bueno, conseguimos que metieran mi moto en una pick-up y nos llevaran hasta la siguiente población, que era Marsabit, que estaba como a 300 y pico kilómetros, para poder arreglar la moto. Total, que la moto al final llegó hasta Nairobi en la pick-up. Y bueno, fue un viaje alucinante. O sea, yo, claro, la primera vez que estaba en el África, porque yo Marruecos lo conocía muy bien, pero ese África negra, dura, desértica, con animales, o sea, tú imagínate, por la noche nos metimos en un camión, que intentamos ir solos en el camión, segunda bofetada al hombre blanco. Por mucho que te digan que sí, que vas a ir solo en el camión con tus motos, eso es un medio de transporte y se va a subir hasta un alfiler. O sea, se va a llenar de gente que necesita llegar a un sitio todo lo que se mueva por una carretera. Una carretera que además empezó a llover y se encharcó y se convirtió en un barrizal, que había autobuses de gente atascados, ahí parados, con la gente que debía llevar 2 días esperando a ver si la manera de que eso secara y poder sacar de ahí el auto. O sea, imagínate si nuestro camioncito iba con gente. Sí, vamos, pagamos una pasta, pero no sirvió de nada. Y yo iba en la cabina junto con otros 3 señores y Miquel, ahí apretados como podíamos. Y las motos detrás, y bueno, por la noche, cuando paramos, porque el tío que iba conduciendo se turnaban entre 3, pero masticaba unas hojas, me imagino que eran unas hojas parecidas, no me acuerdo ahora del nombre, masticaba las hojas luego me acordaré. Bueno, masticaba unas hojas y hacía como una bola, y eso debía ser un estimulante, como puede ser la hoja de coca. La hoja de coca, cuando hacen las... Para no quedarse... dormido, ¿no?
hojas de cat, creo que era, cat, para no quedarse dormido. Iba con las pupilas así, los ojos así rojos. Yo iba al lado que no me atrevía a dormirme, con una cinta de música que era continuamente lo mismo, espantosa. Yo iba cagada y el tío iba derrapando, bueno. Luego por la arena, por la noche se nos cruzaban todo tipo de animales y hubo un momento que paramos, pues para cambiar el conductor, para hacer un pis, para comer algo. Me bajé de ese camión que estaba con los faros puestos, el haz de luz de los faros, que era todo oscuro y negro, eran eran insectos, pero insectos hasta tal punto que vas con una linternita aquí en la cabeza, que la tuve que apagar porque Te comían. me llenaba la cara de bichos. Era alucinante. Y eso fue otra cosa de África que dije, Ahí o sea, tú eres un bicho más. estamos en, sí, pero esto es la vida salvaje, totalmente, o sea, tremendo. Entonces, llega un momento en el que decides estar sola. Sí, decido que el viaje por mi cuenta me apetece experimentarlo y que quiero... También era un poco por llevarle la contraria a todo el mundo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sola no te puedes ir, que ya verás, siendo mujer... Bueno, es que me iban a pasar unas cosas horripilantes, siendo mujer sola por el mundo. Y la verdad que no me pasó ninguna cosa horripilante, todo lo contrario. Me ha tratado todo el mundo siempre fenomenal. Pero vamos, de allí salté a la India, que era un país en el que ya había estado, entonces no me llamó mucho la atención, no tenía mucho miedo. ¿Saltaste, perdona? Salté en avión. Claro, ¿y la moto? También, en esa ocasión la moto la pude meter en un avión y llegó a India 2 días después que llegara yo. Fue muy curioso porque tuve que encargar una caja de madera especial con una madera fumigada. Todo te lo cobran en todos los vuelos por volumen y por peso, entonces le quitas la rueda de adelante para que la moto sea más chiquitita, le quitas los retrovisores, pones todo lo que puedas, porque como es como hasta 500 kilos, puedes meter ahí todo lo que quieras y tú vas con una mochilita en el avión y ya está. Pero bueno, fue un proceso... Eso luego quiero que me lo cuentes, porque habrá mucha gente que le interese cómo mover de un sitio a otro una moto. Pues ahora, hoy en día, y más que hoy en día, después de la pandemia, todo eso pegó una subida muy grande de dinero. Antes se podían enviar vehículos, motos, por ejemplo, por unos 1.000 euros, 1.200, y ahora no baja de 1.500. Y hay muchas compañías, sobre todo las asiáticas, que no quieren meter vehículos de gasolina, me imagino que ahora también eléctricos, en las bodegas de los aviones. Yo la he movido la moto en avión y en barco. Esta vez fue en avión. Hoy en día, y si estás en un país que hay concesionarios de motos, lo más fácil, más que encargar una caja de madera a medida, con la madera fumigada y sellada, porque te la tienen que certificar que no lleve, o sea, que esté fumigada, claro, que no lleve nada. Lo más fácil es irse uno a un concesionario de motos, porque las motos las trasladan de las fábricas a los concesionarios en una especie de palés metálicos que pesan muy poco, tapados con cartón. Menos peso y el espacio es el mínimo posible. Entonces, las otras veces que he tenido que transportar la moto en avión, ya he ido a un concesionario, he alquilado una pick-up. A un concesionario de donde sales para que te faciliten, claro, ese embalaje. Para que me faciliten ese embalaje, que es como un palé, que el otro también es un palé, pero más largo. Y con eso he movido la moto y con eso la gente que quiera hacerlo lo puede hacer de esa manera. Buscar un concesionario o hacerse un palé a medida. Para la moto hay otros sitios que las ponen en palés y luego lo que hacen es que compran unos tubos enormes de Iron Fist, de papel de envolver bocadillos, pero grandes y gordos, y las envuelven y las envuelven y las envuelven, pegando las maletas y bien todo para que no haya cosas sueltas. Como una maleta grande. Como una maleta grande, sí. Y normalmente las motos van en los aviones de cargo, como DHL y todas estas. Iberia también tiene cargo, pero no hace estas cosas. Pero, por ejemplo, cuando yo de la India me fui a Singapur y de Singapur a Australia, metí la moto en un barco y yo me fui en avión. Y recorrí la mitad de Australia en un tren panorámico por todo el Outback, que es una pasada, súper chulo. Y la moto llegó en un barco a Melbourne. Y bueno, después de recorrer Australia, que es un país que la verdad es que me gustó bastante y me llamaron la atención cosas como que la gente va descalza por todas partes, como que todo el mundo tiene una pick-up con una canoa o con una tabla de surf, como que la gente está en la oficina pero se va a hacer surf, surfea, se da una duchita y vuelve a trabajar. Que esos estereotipos australianos son ciertos, ¿no? Sí, Ese sí, rollo... sí. Vamos, yo la gente con la que estuve era gente de ese pelo, que me trataron muy bien, que pedí ayuda por Facebook, porque en esa época Instagram solo servía para hacer fotos, y pedí ayuda porque no les entendía. O sea, ¿tú sabes lo que llega ¿Es difícil en inglés de los australianos? Mira, muy difícil.
Según aterricé en Adelaida, no, en Perth, tenía que coger un taxi para ir a... Había cogido con el Booking un sitio barato para dormir. Entonces llegué, me metí en un taxi y que me llevó hasta este sitio. Lo único que entendí de la conversación que tuve con el taxista fue que qué hacía yo yendo a ese hotel, que era un edificio alto, que la gente normal vivía en casas unifamiliares y que ahí eso estaba lleno de aborígenes y que era un sitio muy chungo. O sea, me pareció un poco racista, para empezar, el australiano taxista. Y por la mañana en ese sitio hay un autobús, me imagino que seguirá existiendo, que es gratuito para moverte por toda la ciudad, y me dice el de la recepción, yo, bye, y me dice, good day, mate, y yo, con cara de idiota. Y entonces me voy pensando todo el día, ¿qué me habrá dicho este tío? Con el good day, mate. Hasta que ya un día me di cuenta que era good day, mate, como bro. Sí, hoy ¿no? en día, ¿no? Buenos días, bro. Pero me costó un montón. Y bueno, pues eso, cogí un tren panorámico que iba hasta Adelaida, por todo el Outback, parando. Antes de que llegara, sí, porque la moto tardaba unos 35 días en Porque, llegar. y a nivel de documentación, de permisos y cosas, ¿cómo haces para mover una cosa así? Un vehículo de este tipo. Jo, pues ¿O va como una maleta normal? No, es complicado porque tienes que hacerlo todo por cargo. Y además hay que hacer en barco no tanto, bueno, en barco no tanto que en India, es que como me enrolle, no paro. En India me costó sacar la moto de la warehouse, del almacén para meterla en un barco. Me tuvieron 15 días yendo todas las mañanas a visitar al inspector de policía de Chennai. Todos los días me hacía las mismas preguntas, todos los días me tomaba el mismo chai al que me invitaban, todos los días. O sea, era como el día de la marmota. Yo no entendía nada. Y además me iba a ver al inspector pues con un blusón, no iba ahí con camiseta de manga tirante y con pantalones cortos, yo qué sé. Hasta que un día ya me dice el del hotel, señorita, póngase una camiseta de tirantes. Y yo, ¿eh? Dice, sí, que le vean los brazos. Y yo no entendía nada porque este señor inspector siempre me preguntaba que si yo fumaba, que no fumaba. ¿Fumas? No. ¿Te gusta la comida? Digo, como de todo, hasta picante, me encanta. ¿Consumes drogas? No. ¿Qué medicinas llevas en la maleta? Y yo, ¿llevas alguna medicina fuerte? Y yo, que no, que llevo ibuprofeno. Que ojo con esto, un ibuprofeno de 600 que hay aquí, en India es ilegal. No se vende más de 200. O sea, hay que tener mucho Con cuidado. receta, imagino. Claro, claro. Hay que llevar todas las recetas de todo lo que tengamos, que esto yo no lo sabía, pero yo llevaba todos los prospectos. Y entonces cuando este señor por fin un día me volvió a hacer la misma pila de preguntas, le contesté lo mismo, todo esto en inglés patatero, le contesté lo mismo y me dijo ese día, y ese día me fui con manga corta. ¿Y por qué? Explícame. Pues me imagino que era para ver si tenía Pillarme marcas en los brazos. ¿De qué? De pincharme, yo qué sé, eso es a lo que yo llegué, porque no entendía nada. Me invitó a comer. O sea, yo me fui con el inspector de policía, con el segundo, Que estás hablando de un país que ha generado mucha controversia, India, y además con una motera, con una pareja de moteros, si recuerdas, Sí. hubo un incidente feo Sí. y está teniendo muy mala fama de cómo tratan a los turistas y sobre todo a las mujeres, ¿no? Yo no me imagino tú como mujer motera en ese momento, claro, esas situaciones, Ya. si las has vivido o qué percepción has tenido de India en este caso. Pues mira, India es un país que es un subcontinente, es muy grande, muy grande. No es lo mismo el norte que el sur, que el este del oeste. El sur es la zona más rica, es como el Silicon Valley, es una zona tropical, donde se extraen un montón de plantas y de esencias que utilizan las grandes perfumeras, de medicamentos. Es una zona muy rica tecnológicamente y hay universidades y las ciudades están bien cuidadas. De Nueva Delhi para arriba es desierto, están los Himalayas, es gente muy pobre, muy humilde, con unos medios bastante escasos. Y luego está la zona del este, que es toda la zona de Chennai, donde hay muchas fábricas, bueno, y luego el interior, claro. Y el norte, donde pasó esto a estos viajeros que... ¿Tú lo recuerdas? Si lo Sí, puedes sí, contar un poco por encima. lo recuerdo porque además yo en ese momento estaba, creo que en Colombia, con mi amiga Marcia,
de viaje y me enteré de esta noticia de que esta pareja de viajeros, ella brasileña, él español, les atacaron, a ella la violaron y además fue una violación múltiple y a él le taparon y le pegaron y bueno, debió ser una cosa espantosa. Pero fíjate que en esa zona, yo India he viajado, te estoy contando mi primer gran viaje, pero yo he viajado muchísimo en moto, he hecho los Himalayas, he hecho los Annapurnas y he hecho una ruta desde Nueva Delhi hasta Kanyakumari, que es el piquito de abajo, después he vuelto por Chennai y he ido hacia Nepal. He dado una vuelta entera a India. Wow. Y he pasado por donde les ocurrió esto a ellos. ¿Qué es? ¿Qué zona? Es la zona que está entre Bután, Nepal e India. Es como una zona de ahí donde la vez que estuve me pareció que era un sitio donde la gente era muy racista, los indios con los extranjeros. No me gustó ni un pelo el ambiente que iba. Yo normalmente cuando viajo a las 5 de la tarde paro, esté donde esté, miro donde estoy, veo varios sitios donde dormir, escondo la moto, procuro ser súper discreta, que nadie se entere que estoy ahí. Si me permiten meter la moto dentro de un patio, la meto para que no esté toda la noche fuera. Voy a comer a un sitio de día, si puedo comer en el mismo hotel, hostal, donde esté, ahí me quedo. O sea, confianza con la gente, ¿no? Con la que duermes, que tengas bueno, conversación. voy a un hotel y hablo con el de recepcionista y esto ya se lo dije. Es que no vamos a tener tiempo, tengo muchas cosas para contar. Bueno, hablaremos de lo que podamos, Alicia, y seguro que podamos volver aquí. Mira, con India, que ya estaba en Australia, pero retrocedemos a India, me pasó esa cosa curiosa y te voy a contar ahora lo de estas... Te cuento lo de esta persona, la desgracia que ocurrió. Este lugar donde yo estuve, que es donde les pasó esto, cuando yo llegué a las 5 de la tarde no me gustó nada el sitio. La gente en la calle, cómo nos miraban. Iba con un amigo mío, Daniel, con el que he viajado mucho, que fue mi pareja, que nos conocimos en Mongolia. y en este viaje lo estábamos haciendo juntos. Y es un viaje que además puede ver la gente en el archivo de Televisión Española, en A la Carta. Hay una colección que se llama Héroes Invisibles y uno de los capítulos, que es Nepal, lo dedicaron al viaje que yo estaba haciendo por India y Nepal. Bueno, pues esta zona, cuando llegamos dije, Dani, este sitio no me gusta ni un pelo, vamos a buscar un sitio donde dormir ya. Fuimos a 4 hoteles distintos y no nos querían dar alojamiento en ninguno. Por ser turistas. Sí, no porque estuvieran llenos, sino porque éramos extranjeros. Y al final, yendo a la policía y preguntando a la policía, ellos nos llevaron a un hotel y yo creo que como llegamos con la policía nos dieron alojamiento, pero si no nos hubieran largado de ahí también. O sea, un sitio bastante... No me había gustó, ni buen trato, ni buena energía, ni os trataban bien. No solo el alojamiento, sino la gente de la gente, calle. No había buen rollo. Era como... notabas que molestabas, que nadie se acercaba. En otros sitios de India se acercan a tu moto, te preguntan cuánto cuesta, si es gasolina o diésel, cuánto corre, cuántos kilómetros viene, de dónde vienes, y todo les asombra y se acercan alrededor y te hacen 150.000 fotos y te intentan toquetear. Son muy metemano los indios. Eso lo he vivido no en la moto, pero sí cuando iba de mochilera a la India, que he ido a ver el Holi con otro gran viajero, Juan Antonio Muñoz. Sí, pues él ha sido mi mentor en los viajes y me levantaba a las 3:30 de la mañana con él para meternos en los suburbios de las ciudades, a hacer fotografías y bueno, con él he aprendido también mucho sobre moverme, ¿no? Por según qué sitios. Y me han tocado las tetas muchas veces, me han hecho Happy Holi, y ahí ¡fua! Un bofetón, y se iba con el bofetón marcado, que era la prueba de que me había tocado. Y también una vez en un mercado, viendo cosas, me notaba ahí que restregaban cebolleta. Y yo, la primera vez dices, qué raro. Como también hay mucha gente siempre, pues la segunda vez dices, sí, claro. Y la tercera dices, me doy la vuelta con la mano de dar. Y se llevó el sopapo uno que no era, porque el que era estaba ya a 300 metros. Esto abre un melón importante, Alicia, que también quería contar contigo, ¿no? Parece que hay que decirlo, ¿no? Pero como mujer, cualquiera se preguntará, ¿qué te has encontrado por allí? Porque esto a un hombre no le pasa. No sé si a un hombre le pasa, ¿eh? A lo mejor le pasan también cosas parecidas que no las cuenta, porque a los hombres os da como más vergüenza. ¿Tú crees? A mí me cuesta más pensar que a un hombre le hayan metido mano de esta manera o como ha pasado a esta pareja, esta agresión sexual tan fuerte. Ya, bueno, a él le dieron una buena paliza Sí, y no le violaron, pues porque estaba ella, porque a lo mejor si ella no hubiera estado le hubieran violado a él. ¿Cómo gestionas tú esto? ¿Qué consejos le das tú a una mujer que diga,
Joder, no, yo cómo me voy a poner a viajar sola. Es que no solo es que hayas viajado en moto, es que has viajado sola por muchos lugares. Pues ¿Qué sueles hacer tú? lo primero es conectar y darle al clic de mi intuición, encender mi sexto sentido, ser súper discreta. Como me decía mi abuela, los malos salen de noche y se acuestan tarde. Acuéstate pronto y levántate temprano. Y nunca te encontrarás con este Gentuza. tipo de personas. Y eso lo llevo a rajatabla. Ya te digo que a las 5, o sea, rara vez, en algunas ocasiones me ha pillado la noche, por supuesto, pero en muy pocas, contadas con los dedos de una mano. No me gusta conducir de noche, no sé dónde llego, no veo el ambiente, no me gusta. Cuando viajo sola, ya te digo, muy discreta, procuro pasearme poco, que no me vean, me meto en la habitación. ¿Escondes la moto? Decías Escondo la también. moto, cierro y en recepción siempre digo, si viene alguien, por favor, o sube usted con quien sea y me avisa antes por teléfono. O sea, yo no estoy esperando a nadie, nadie tiene que subir a mi habitación. También tengo que decir que no hay que ser alarmista si no hay... O sea, yo he viajado muchísimo y no me ha pasado nada con todo lo que se suponía que me iba a pasar. ¿Dirías que lo más grave es que te hayan metido mano en la India? Sí, bueno, en India también me pasó otra cosa. Después de hablar con el inspector tanto tiempo y con una agencia que me ayudaron a meter la moto en un barco, yo fui a hacer un regalo a la gente con la que estuve trabajando de la agencia. Era un elefante de cristal así muy bonito, que era un regalo que me habían hecho a mí, que yo no me lo podía llevar de ninguna manera en la moto. Entonces dije, es un buen regalo para darle a estas personas que me han estado ayudando durante estas semanas. Pero claro, tú no se lo puedes dar al empleado con el que has estado tratando, porque en la India hay muchas castas, aunque esté prohibido, es verdad, las hay, y son muy clasistas y muy racistas. Que esto no significa que el tú a tú con la gente... Tengo muy buenos amigos indios, ojo. Entonces fui a llevárselo al jefe de estas personas y me dijo, bueno, y ya por fin te puedes ir, ¿no? Dentro de 2 días. Y yo, sí, por fin. Bueno, ya iré a despedirme al hotel. Digo, no hace falta, si ya he venido yo aquí a despedirme de todos vosotros y a traerle este regalo por el trato, bla, bla, bla. Bueno, pues sexto sentido, este señor apareció en mi hotel. Wow. El de recepción me llamó, madame, yo, que venga usted con él. Entonces subió el señor, el de recepción, con este señor que era un jefe y que todos... O sea, ¿De aduanas o de...? No, era un SIG y era el jefe de la agencia donde yo estaba llevando, de una agencia de transportes. De agencia de transportes, vale. Bueno, yo no le recibí con la puerta cerrada de la habitación. Yo estaba con la puerta abierta de par en par y fuera de mi habitación, recibiéndole. Ah, hola, ¿qué tal? Sí, que no, es que vengo a darte un masaje porque te noto muy ¿Darte un estresada. masaje, Alicia? Sí. Y yo, no, si no necesito ningún masaje. Encima de la cama estaban las maletas, o sea, no había cama porque estaba todo lleno de maletas y de cosas. Y fue curioso porque yo no fumo, pero no sé por qué tenía un paquete de tabaco destruido, que igual era de Miquel, de 3 meses antes, que lo debí sacar de alguna maleta, de algún bolsillo de la moto, porque la tuve que revisar entera. Y lo tenía encima de una mesa. Y este tío estuvo dando vueltas en la habitación, yo apoyada en el quicio de la puerta, esperando a que ya se viera que no había manera de que no me iba a dar ningún masaje, vamos. Y cuando ya vio que el de recepción estaba ahí esperando en el pasillo, que yo estaba con la puerta abierta, se medio mosqueó y me dijo, bueno, dame un cigarro. Y le dije, te regalo la cajetilla, no solo quiero un cigarro. Digo, pues no tengo fuego. Entonces le pidió fuego al de la recepción y se bajó muy ufano fumándose un cigarro por todo el hotel. ¿Qué piensas? No, estoy intentando empatizar cómo estarías en esa situación, ¿no? Joder, pues ahí lo que tenía era una mala hostia. ¿No sentiste miedo? No, porque estaba avisado el de la recepción que estaba ahí, que estaba viéndolo todo, no porque estaba la puerta abierta, porque el otro tampoco intentó cerrar la puerta y yo no estaba dentro de la habitación. O sea, esto es como en África cuando te dicen, si ves un hipopótamo y tienes el agua detrás, ojo, que va por ti, pero si está el agua, el hipopótamo y tú, te has salvado, porque el hipopótamo se va a ir al agua. Pues yo era el hipopótamo y el agua era el pasillo. Bueno, te adelantaste, ¿no? Sabías un poco, avisaste a recepción, lo intuías. ¿Sabes cuando, igual que este sitio que te digo de India, años después, que no me molaba, y es en el sitio donde estos viajeros les ocurrió esta desgracia? Y es algo que además tampoco entiendo muy bien cómo acamparon
en ese sitio. ¿Qué crees que falló? ¿La elección del lugar? Ostras, es entre que, otras cosas. ¿sabes lo que pasa? Que cuando pasa eso, es que yo creo que eso no se puede No es culpa de nadie, ni evidentemente. analizar, ni juzgar, ni nada. Yo no sé. Yo según pasó todo, te digo que lo pasé muy mal y yo no les conozco personalmente, he hablado con él alguna ocasión por redes, pero a mí me entró una llorera y una Yo lo que angustia. recuerdo, corrígeme si me equivoco, es que luego hubo mucha frustración a la hora de perseguir a estas personas, ¿no? Pero Que fueran un grupo Sí. como amparados por la policía local, algo de mafias por ahí por medio, y recuerdo el revuelo en redes sociales. Imagínate, ¿no? Cómo estarían esta pareja y la frustración e impotencia de estar solos ahí vendidos, ¿no? Y tener solo ese altavoz Pero del teléfono. gracias a las redes hubo un juicio y los metieron en la cárcel, Ah, ¿no? sí, los pillaron. Sí, y a ella la indemnizaron, ya ves, pero bueno, o sea, hubo un castigo, hubo una indemnización, pero porque todo saltó a la prensa y al final fue una cosa internacional. Pasó algo no parecido, pero del estilo, con Fernando Quemada, que fue otro de los primeros españoles en dar la vuelta al mundo en moto. Salió a la vez, bueno, yo me lo encontré en Australia, o sea, que salió casi un mes antes o 3 meses antes que Miquel y que yo, y él en Perú iba grabando con una cámara, que éramos muy poquitos los que llevábamos cámaras, y grabó a la policía cómo le extorsionaban cada 10 kilómetros. Y lo colgó en redes y a este policía, que se le veía cómo pedía dinero, le echaron de la policía, que el pobre, yo hablé con él y me dice, no, es que a mí me da pena, porque encima de estos policías que cobran 3 pesetas y encima le han echado. Digo, ya niño, pero es que si no... Es lo que se justifica. Tú sabes que yo he viajado mucho por Perú, me he metido en sitios donde no va el turismo y ahí es donde ves estas cosas. Ellos en el momento en el que se dan cuenta que eres turista se ponen nerviosos e intentan justificarse, decir, es que esto es parte de nuestro trabajo porque no cobramos nada y tenemos que tener en cuenta esto para poder cubrir el mes, ¿no? Ya, pero eso un policía no lo puede hacer. No lo puede hacer, principalmente porque hace que un estrato del sistema tan importante como es la seguridad no existe y la gente no confíe. ¿Quién te va a dar seguridad? Claro, ¿no? si tú lo haces, ¿qué me estás diciendo a mí que yo no haga? ¿O cómo sé yo que eres honrado? Bueno, pues lo que yo creo que ellos estuvieron en el sitio equivocado en el momento inoportuno y que a través de las redes sociales sabían dónde estaban y que debía ser una panda de gente o de niñatos con dinero y drogados que, en fin, que se les fue de las manos. Dicho todo esto y todas estas cosas, que no me han pasado muchas más. Eso te iba a decir, que parece aquí que estamos desincentivando, que estamos hablando, tú eres un ejemplo de que... Al contrario. No es que no pueda pasar, evidentemente, pero sí estaría bien que dijéramos esas 4 cosas que a lo mejor podemos tener en cuenta para disfrutar. Pues mira, ser discreto, pero a todos, porque a mí me pueden violar, a ti te pueden dar una paliza, te pueden pinchar y también te pueden violar, que no se sabe porque no se habla de esto, pero estoy segura que también hay muchos hombres que han tenido muchos problemas. Ser discreto es lo principal, llegar de día a los sitios fundamental para saber dónde te metes, porque de noche no sabes si el barrio es bueno o malo, no sabes si el sitio es cutre, ¿no? La gente chunguilla está por ahí ya pululando a ver qué pueden ratear. Cuanto más grande sea la ciudad, menos dignidad tienen las personas, más fácil es que te ocurra algo. Ah, sí, fíjate. En un pueblo todo el mundo sabe quién es el ladrón, quién es el borracho, quién es el ¿Quién cura, acaba de llegar? quién es el rico y quién es el pobre, y quién acaba de llegar. A mí me llama mucho la atención cuando uno plantea estos viajes en carretera o viajes en moto, que los moteros sois muy dados a, ala, venga, me recorro un montón de países, tenéis ese medio de transporte te lo permite un poco también, ¿no? Seguir cruzando fronteras, que no es tan habitual porque los viajeros, la gente que, o en mi caso particular, yo he tenido proyectos de viajes en un país o en una zona muy acotada, ¿no? Pero esta idea de recorrer y recorrer, claro, tú no puedes planificar tanto a decir, yo sé que voy a estar, y más en un proyecto de 2 años, y entonces al final vas avanzando, encontrándote cosas, que eso es realmente aventura, ¿no? Buscar esa incertidumbre. Pero yo entiendo que exista ese miedo de la gente de decir, pero ¿cómo me voy a ir yo sin saber dónde voy a llegar? ¿Cómo planificas o cómo te enfrentas al día siguiente? Tú sabes dónde quieres llegar, no sabes ni por dónde ni cuánto tiempo te va a llevar llegar hasta ahí. A lo mejor ni llegas. Hay viajes en los que te encuentras un sitio maravilloso y te quedas. Y en otro de los viajes que hice, desde Etiopía hasta Ciudad del Cabo, por toda la falla africana, por un montón de países, llegó un momento que llegué a Malawi. Y en Malawi me dijeron, vete a ver, se me olvida el nombre,
esto es la menopausia, que se me olvidan las cosas. Monkey Bay, Monkey Bay. eso. ¿Qué es Monkey Bay? Es un trocito del paraíso, ¿cómo se me va a olvidar? Monkey Bay es un piquito que hay al final, en el sur del lago Malawi, que está muy cerca de una frontera, que estas son mis aliciadas. Voy a cruzar por la frontera más al sur, que hay, que no es la normal, que pi. Pues sí, llegué a la frontera y me tuve que volver, porque no tenían ni sellos ni nada. O sea, había 3 camiones, 3 coches de la ONU y yo. Y tuve que volver, que esa fue otra gran aventura. Bueno, pues me encontré en este sitio, en Monkey Bay, y me pareció tan alucinante. Era un sitio a la orilla del lago Malawi, que es un lago de agua dulce, uno de los más grandes que hay en África, que es frontera con Tanzania y Mozambique y Malawi. Es una preciosidad de lago, es de donde salen todos esos pececitos de colores que hay en las peceras de agua dulce. Pues los guppies. Bueno, pues esos son de ahí, de agua dulce del lago Malawi, y era un lugar, era una casa de un sudafricano, un bed and breakfast, una casa de estas de mochileros, que el tío se fue y me dijo, bueno, pero quédate, se queda el cocinero. Digo, yo le enseño a hacer tortilla de patata, que he hecho como 50 tortillas de patata por el mundo. Y el tío se fue y me dejó ahí a vivir y me quedé una semana. Por las mañanas oía a las mujeres porque iba a venir no sé qué gallifante, había una base militar cerca, entonces entrenaban y cantaban para cuando viniera el dar. Y era una pasada oírlas cantar todas las mañanas. Yo me quedaba, digo, esto es como el canto de las sirenas, te quedas aquí atontado. Alucinante. La gente en Malawi, muy pobre, súper humilde, una sonrisa de lado a lado, las mujeres con sus trapitos de colores, todos súper simpáticos. La verdad es que me pareció un país alucinante y me iba a quedar 3 días y me quedé 7. Bueno, yo creo que hablas del factor más importante para emprender algo así, es tener tiempo. Sí, Porque claro. decías, en la India, por ejemplo, decías, no, estuve esperando 15 días. Claro, no te puedes plantear el estrés de tener que llegar a un sitio si no tienes esa carta del tiempo, ¿no? Creo que hay una cosa es hacer turismo y otra cosa es viajar. Y cuando uno viaja, tiene más o menos tiempo. Hay viajes que son de un mes. Yo me voy ahora y me voy 5 semanas. Espero poder hacer todo el viaje, pero si no puedo... Tienes un límite. Pues no he podido. Me gustaría hacerlo entero, pero igual no puedo, pues ya está. Se trata de disfrutar y de empaparte de los lugares por los que pasas, porque si vas con la moto, me voy, pues como ir a Cabo Norte, ¿no? Te vas a Cabo Norte y vuelves. Ostras, ¿qué has visto? Que está muy bien, que ese es otro tipo de viaje diferente. Bueno, depende de tu objetivo. Si es un objetivo deportivo... Con esto no quiero desmerecer ningún tipo de viaje, porque creo que lo importante es coger y salir de tu casa, aunque sea el pueblo de enfrente. Eso es viaje. O vas a ir por una y resulta que está cortada, que ha pasado un río y se ha destruido la carretera y tienes que dar la vuelta, o está empantanada de barro, o ha habido un desprendimiento y hay muchas piedras y no puedes pasar. Entonces, siempre ocurren cosas. Pero parece que hoy día, con tanta aplicación, tener conexión absolutamente en todos los sitios, parece que ya medimos casi todo, o podemos medir casi todo, ¿no? Bueno, podemos medir más que antes. Del primer viaje que hice yo en 2011 al que voy a hacer ahora en 2026, pues puedo medir más cosas. Hay más viajeros que cuentan y que han pasado por ahí, entonces puedes saber. Hay un Google Maps que puedes ver más o menos. Pues mira, esto hace 2 años estaba sin asfaltar, pues igual ahora ya la han asfaltado. Entonces hay más información, pero que haya un terremoto, ahora que estamos hablando de terremotos, que yo viví un terremoto, no, es que sé, o sea, sé lo que es eso. ¿En la carretera? En la carretera, encima de la moto, en la frontera de México con Guatemala, llegando a un pueblo que se llama Tapachula. Venía a hacer un reportaje de una fábrica de biodiesel que había muy cerca del mar. Y era una carretera en línea recta que iba hacia Tapachula. Iba en la moto y digo, me estoy mareando. Ese mareo como cuando vas en la parte de atrás de un coche. Y qué mareo, qué raro, ¿cómo me voy a marear? O sea, estaba como, ¿qué pasa? Y cuando llego al primer semáforo de Tapachula, que tenía delante de mí una pick-up, era una carretera pequeñita, había un señor ahí con un rastrillo, con una escoba limpiando unas hojas, me paro detrás de esta pick-up, la pick-up gigantesca de estas americanas, y empiezo a notar que el suelo hace así. Wow. Ya todo está agarrada a la moto, me subo la visera, digo, ¿qué pasa?
estos mexicanos tienen todo hueco por dentro. O sea, yo pensaba que estaba como esa sensación cuando estás en un puente, que te quedas parado y notas cómo se mueve para arriba y para abajo, pues así. Pero claro, eso fueron segundos, porque al segundo empezó el suelo a moverse no arriba y abajo, de lado a lado. Ahí fue donde lo pasé mal. De lado a lado, agarrada a la moto, ¡socorro!, pegando gritos, claro, ¡socorro!, que no sabía qué pasaba. La pick-up pegando unos botes, digo, o la pick-up me aplasta, Wow. o me caigo y la moto se me cae encima, o miraba para los lados. No, fue un 7,6. Fue muy heavy. Y estaba a 20 kilómetros del epicentro. Me acuerdo perfectamente que había quedado con otro motorista con el Búfalo, había quedado debajo en el Walmart, que había un Walmart, pues como un supermercado, y ¿sabes esas vigas gigantes que pone encima Walmart? Eso se movía como si fuera un péndulo. Los carteles de anuncio de la Era carretera. una viga gigantesca con el cartel encima de Walmart, se movía así. Y me acuerdo de ver, y fíjate, me acuerdo porque era un NH, y dije, anda, un NH, y era un edificio de varias plantas blanco, parecía un folio, haciendo así, a todos los cristales de todo roto. Bueno, total, que esto duró como un minuto. Yo en mi vida he sudado tanto, llorando, ¡socorro!, porque es que no, o sea, no podía hacer nada, estaba agarrada a la moto, intentando no caerme, pensando que no se me venga encima la pick-up y me aplaste, horrible, y ya de repente, ¡bum!, todo para. No se oye ni un pájaro, o sea, un silencio sepulcral. Y ya consigo respirar, pongo la pata de la moto, que no me había dado tiempo, por supuesto, a ponerla, trago saliva, miro al señor que estaba ahí, agarrado a la escoba, le digo, llorando, ¿qué ha pasado? Y me dice, ha sido un sismo. Y yo, sí, Un sismo. un sismo. Digo, ¿y ahora qué va a pasar? Y me dice, que la tierra se abre. Yo, por favor, ¿por dónde? Que no. Porque es que yo ya me veía cayéndome por la tierra, iba yo sola. Había quedado con este amigo que nos habíamos encontrado ahí en Tapachula, había quedado con él en esta zona comercial. Bueno, imagínate la zona comercial, la gente llorando por todo lleno de cristales, todo el mundo tirado por los suelos, saliendo del supermercado, del no sé qué, horrible, una sensación horrible. Y yo súper preocupada porque no encontraba, claro, no sabía dónde estaba este chico. Le había dejado en el hotel, yo me había ido a currar, estaba volviendo, porque yo en muchos viajes voy currando por el camino, y este era uno de los casos, y no le encontraba, con un agobio horrible. Digo, este es el que se le ha abierto la tierra a él y es el que se ha colado. Empiezan a llegar mensajitos de WhatsApp de la gente que sabe que estás ahí, diciéndote que salgas de ahí pitando, que hay peligro de tsunami. Yo venía de la costa. Digo, hostia, es que estamos al lado y es todo plano. O sea, horroroso. Ya por fin aparece este chico con su moto, un andaluz chalao de Cádiz. He estado grabando cómo se salía el agua de la piscina. Digo, pero por favor, en serio, Fernando, que vámonos de aquí. Que no, Quilla, no nos vamos. Digo, que sí nos vamos, que ahora viene el tsunami. Y me dice, así hacemos tour, que hace mucho que no hacemos tour. Digo, me cago en que nos vamos a una montaña ya. Bueno, y nos fuimos, y es verdad que por la carretera se veían trozos de carretera que había escalones. Wow. O sea, ¿Cuándo fue esto? esto fue en 2012. 12. O sea, estabas todavía en esa vuelta al mundo. Estaba todavía en esa vuelta al mundo, sí. Horrible, de verdad. O sea, qué mal. Luego he vivido otros movimientos en Chile, en Perú. En Chile, en casa de mi amiga Marcia, una noche estaban los perros ladrando y ladrando y ladrando y ladrando, y por fin se callan, y es cuando digo, por fin, ahora voy a dormir. Y cuando ya estás cogiendo el sueño, empecé a notar otra vez el trrr, digo, no. Y corriendo, y la niña de Marcia, mamá, mamá, y Marcia, yo, ¿dónde nos ponemos? Esto es que es como luchar contra las fuerzas de la Algo naturaleza. incontrolable, ¿no? No puedes. Y no sabes qué hacer, y eres una puñetera hormiguita que están zarandeando. Es una sensación De impotencia. horrible, ¿no? y de miedo, es muy horrible. Por eso... ¿Dirías que esos son los momentos que más miedo has pasado en tantos viajes que has hecho? Ese ha sido uno de los momentos de más No te he miedo. preguntado, pero cuéntame si has tenido problemas con la moto, te has caído. Accidentes has tenido unos cuantos que yo lo sé. Pero han sido siempre despacito y en el campo. O sea, nunca he tenido un accidente de carretera. ¿Volviste con un pie fastidiado, no? Sí, eso fue en el desierto de Atacama. Pero eso fue por decir, hoy no tengo miedo, hoy dejo el miedo aquí y me voy a hacer el animal con la moto. ¿Sí? Y me fui detrás de un amigo que conduce muy bien y que hace mucha arena, y me decía, ¿tú cuando ves que la moto se cae le das gas? Bueno, iba haciendo chalada. Creo que ha sido de las pocas veces en mi vida que me he transformado en una inconsciente
y he ido dándole gas, me lo pasé súper bien, pero es que hay que estar concentrado, muy concentrado. Y es técnica también, entiendo, que eso no es Sí. que tiene su miga, saber manejarte Pero en eso. la teoría me la sé. Lo que pasa es que luego hay que estar muy concentrado durante mucho tiempo y eso es muy difícil. O sea, tener ese poder de estar concentrado tanto tiempo es muy complicado y te cansas mucho, físicamente y mentalmente, y ahí es cuando ya vienen los accidentes. Y efectivamente se me incrustó la moto en la arena, salí volando por encima, me partí el quitavientos de la moto con el cuerpo y me cayó la moto encima de un pie. Pero fue un golpazo, fue un esguince, no fue mucho. El otro accidente que tuve en carretera fue en Vietnam, que iba detrás de mi amiga Marcia, ella fue a girar para cruzar la carretera para ir a beber agua a un sitio y llevaba un tipo detrás, todo esto a 30 por hora con unas motos de 125 vietnamitas y me chocó, me fue a adelantar justo cuando yo giraba, entonces me dio un golpe así de lado, caí en parado casi y me dio un golpe en el hombro y me rompí la clavícula. ¿Y ya está? Pues son pocas Y ya cosas está. para todos los viajes que te has Sí, pegado. luego me he caído 1000 veces en el campo, en Etiopía, subiendo una montaña. Bueno, que la moto se caiga de lado es muy Sí, habitual, ¿no? claro, sí, me he caído, he pegado 3 botes y al tercero, ¡boom!, moto al suelo. Que más que nada yo creo que la sueltas y la dejas que caiga. Bajando el Sani Pass en Lesoto también era una bajada de un puerto con tierra, piedras, y por no caerme por un precipicio porque no era capaz de girar con la moto cargada cuesta abajo en la tierra, pues me tiré la moto. Pero en el barro, en la ruta 40, se me cayó la moto 500.000 veces. O sea, yo llego a un momento que dije, ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Por qué? ¿Qué moto era? Eso era con la BMW. Ah, no. No puedo levantar, porque es que llega un momento que cuando te caes en el barro, tienes que quitar las maletas para poder levantar la moto, te estás resbalando, pones la moto buscando una piedra o algo para que no se hunda y no se vuelva a caer, montas otra vez todo el equipaje, te subes tú y te vuelves a caer y otra vez a empezar. Y eso te agota, te deshidrata, te mueres. Entonces, esa vez que hice la ruta 40 desde el norte hasta el sur, que había una parte muy grande que todavía hay partes que no están asfaltadas, llovió mucho, se estaba haciendo la carretera, es una capa que tiene antes de poner el asfalto, que es la greda, que es como una especie de arcilla con piedrecitas, y las ruedas de la moto se va pegando y se va empanando y me quemé el embrague de la moto, o sea, fue un desastre, sí. Y hay un momento que dije, no puedo más. Dejé ahí tirada la moto, tirada en medio de una carretera, puse una tienda de campaña hasta que llegó al día siguiente una furgoneta, era un autobús que iba con cadenas, un autobús de pasajeros. Por algo sería, ¿no? Por algo sería que cuando me vieron dijeron, ¿pero vos qué haces aquí? ¿Pero esta mina qué hace aquí? O sea, era como, ¿pero tú te has caído de dónde? ¿Qué haces aquí? Y yo, ¿me ayudéis a exponer la moto que ya no puedo más? Entonces me ayudaron a levantar la moto, la paré en un arcén y dije, el primer pick-up que pasa, La meto. la meto. Y efectivamente pasó una pick-up, hice señas, fliparon Me también. parece curioso cómo hay una relación amor-odio. Cuéntame por qué sigues decidiendo ir en la moto, No lo porque al sé. final yo no soy un motoviajero, pero yo me planteo, joder, con lo bien que voy en mi coche, ¿no? Y la gente de los moteros al final, hay algo ahí detrás en la conducción, ¿no? ¿Por qué la moto? Porque te hace estar en contacto con la naturaleza, lo primero, porque tú en tu coche vas con tu temperatura, tu música y tu olorcito de pino que lo pones ahí, el que a ti te gusta, ¿vale? Y además llegas a un sitio, aparcas el coche, sales del coche, nadie te mira, a no ser que vayas en un coche muy estrambótico. En la moto, primero, hueles por donde pasas. Si hay un río lo hueles, si han abonado, si hay flores, si hay estiércol, si hay un animal muerto, todo lo hueles. Sientes el frío, el calor, la humedad, el polvo, te lo comes. Llegas a un sitio y la gente se acerca. Estás nada más que separado de la gente con este gesto. Y ya estás mirándole a los ojos a todo el mundo y hablando con la gente. Y la moto despierta la curiosidad en el ser humano. Y todo el mundo se acerca. ¿De dónde vienes? Oh, no, ¿a dónde vas? Oh, eso es peligrosísimo. Siempre el pueblo de al lado es súper peligroso y del que vienes también. El suyo no, pero todos los de alrededor sí. Y la gente se acerca, te pregunta por la moto, te ven como un poco como un héroe, ¿no? Porque ha ido en moto con ese calor o con ese frío, con esa lluvia. Entonces mola mucho porque enseguida entablas conversaciones auténticas con la gente local, que eso es lo que mola, ¿no? También el contacto con el ser humano.
y siempre hay alguien que te dice, pero ¿cómo? Ven a mi casa, que está ahí mi mujer y te invitamos a cenar o a comer o para que descanses o puedes poner la tienda de campaña en mi jardín. Se produce más empatía, ¿no? Hay más cercanía Sí, cuando la a mí gente... me gusta mucho por eso. Y luego porque como que te estás como superando todos los días, porque estás agotado, y llegaste y la querías quemar, porque ya hay veces que digo, es que la quemo. Es que no quiero saber nada de la moto, es que la prendo fuego, o sea, me tiene harta. Pero al día siguiente dices, ¡ah, bonita, que me has traído hasta aquí! Y la coges como cariño y venga, y sigues. Aunque te haga muchas perrerías, la quieres. Sí, es como un amor-odio. Y es también, creo que una parte es el sentimiento de fragilidad y de que todo puede terminar en un momento. Hace unos días se mató un gran viajero y amigo, Teo Romera, Mr. Hicks, en un accidente de moto, llevando un grupo por la zona de Huesca y ¿Qué pasó? pues que se debió despistar por Conduciendo, algo un accidente. conduciendo. Si se le cruzó un animal, no sabemos muy bien, pero se salió de una pista de tierra y cuando llegó el helicóptero a por él, no lo resistió. Y que ha sido otro palo muy gordo. Jo, es que llevamos una época muy mala y de cosas que pasan. Parece como siempre las cosas malas llegan como todas de Bueno, golpe, hacen más ruido, siempre evidentemente pero como que no pasa nada y de repente pasan muchas cosas juntas, ¿no? Y, y yo creo que también ese saber que estamos como al límite, como ¿En la moto en crees la que es así? moto, sí, Ujú. es ese sentimiento, ¿no? Hombre, el miedo, el respeto que se le tiene es a esa peligrosidad extra, ¿no? Que supone la moto. Estás más vendido, quizás un accidente te juegas más el tipo que en un vehículo de 4 ruedas, ¿no? Das gracias por haber llegado al sitio en el que llegues a dormir, porque no te haya pasado nada. Te permite meditar mucho cuando vas en moto y que si tú crees en según qué cosas, pues que te acompañen tus seres queridos que ya no están. O... ¿Te pasa? Sí, 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 a mí en la ¿Cómo es web. eso? ¿Es para ti un ejercicio meditativo? Yo siempre que me subo a la moto, lo primero que hago es rezar. No es que rece un Padre Nuestro o un mantra tibetano, cada uno lo hacemos a nuestra manera, pero sí, sí, yo lo hago, me pongo en manos de mi abuela, de mi abuelo, de mis seres queridos que ya no están. Les pido que, por favor, de mis amigos, que me protejan y que me ayuden. Y luego meditas, o sea, estás solo, no oyes nada más que el ruido de la moto. A veces te pones música, ¿no? Pero normalmente, a lo mejor si vas con otro viajero puedes ir conectado y hablar un rato, pero no estás todo el rato de cháchara. Y, y te da mucho tiempo para pensar. Claro, es que es uno de los elementos de viajar en moto, de ser motero, ¿no? Al final es muy personal, es un extra de esfuerzo, de ejercicio, de concentración, de exigencia física, mental, ¿no? Entonces todo eso imagino que forja un carácter, ¿no? Y forja también, no sé si esto es para todo el mundo, entonces. Bueno, yo creo que cada uno lo tiene que hacer en el nivel que se sienta a gusto. O sea, si a ti no te gusta viajar solo, porque en realidad no lo pasas bien, no lo hagas. Vete con tus colegas, si es divertidísimo. Se trata de disfrutar de la vida también, ponerse uno más castigos, ¿para qué? Esto es como lo de la pandemia, ¿no? ¿Saldremos mejores? Pues no. El que es imbécil lo es, aunque se haya hecho 100.000 kilómetros. O sea, ni he salido más, ni mejor persona, ni... Sí, no, recuerdo, pero es verdad, ese perfil es curioso porque un buen amigo mío, Jaime Núñez, igual le conoces, organizaba los encuentros de grandes Pero viajeros. lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, Claro, claro. lleva un montón de años ya haciéndolo. Sí. Y recuerdo que uno de los primeros viajes a Argelia que yo organizaba, pues fuimos varios periodistas, entre ellos él, en un viaje en coche, pues con cuatro periodistas que íbamos. Y recuerdo sus primeros contacto cuando yo le llamé, le decía, bueno, vamos 4, y él enseguida como que marcó distancias diciendo, bueno, yo no estoy acostumbrado a viajar con gente, que lo sepáis, viajo solo y bueno, quiero deciros que soy de Salamanca, tengo mi carácter muy serio, tardó 2 días. En el primer día éramos todos una buena familia, pero es verdad que hay algo ahí, ¿no? Que yo creo que quizás es necesario, ¿no? En ese carácter, porque para afrontar esa exigencia del día a día y para afrontar, me gusta, me llama la atención ese momento que dices que tienes tú de agarrar los mandos y decir, venga, hoy Alicia, meditas, rezas, para adelante y luego es casi una victoria llegar.
Sí, yo creo que eso es verdad, porque te pueden pasar muchas cosas y si no te pasan hay que dar gracias a quien tú quieras, a ti mismo, a tu moto, a Dios, a la Pachamama, porque te ha permitido llegar. Es muy divertido y es muy curioso, porque yo viajo mucho todos los años con mi amiga Marcia Susaeta. Lo has mencionado varias veces, Sí, sí. es que además ahora me voy otra vez con ella. Y, y ella es sudamericana, entonces tienen un contacto diferente con el mundo, con la tierra que nosotros. Son mucho más no sé si son más espirituales o más terrenales. Entonces ella llega a muchos sitios y me dice, espera, sobre todo cuando cruzamos algún país, me dice, espera, vamos a pedir permiso para entrar en la Patagonia, vamos a pedir permiso para entrar en Chile, en Perú, en Brasil, y da las gracias a la madre naturaleza, a la tierra, y le pide permiso para entrar. Y entonces a mí eso me parece muy bonito. Digo, Marcia dice, pero tú no lo hagas si no quieres. Digo, no, claro, yo también lo hago, no vayas a que se enfade conmigo Claro. si contigo no. Las cosas sutiles, ¿no? Que nosotros Entonces, ya parece que... Sí, yo creo que soy más como de rezar, de estar en contacto con los espíritus, y ella es más como de coger la tierra y se agacha y la coge y dice, gracias Pachamama, te pido permiso para estar aquí, gracias por habernos traído sin que nos pase nada. Y hacemos como un buen tándem, porque una va para arriba y la otra para abajo, entonces lo tenemos todo controlado. Bueno, pero el ejercicio es el mismo. Yo creo que es el estar presente, el ser consciente de lo que estás haciendo, de dónde vas y no, como dices tú, ir del punto A al punto B, ¿no? Y ese tipo de momentos en los que paras, pues, el ser agradecido siempre te hace estar en tu sitio, ¿no? A mí es que me horripila todos estos temas de hacer una foto en un sitio y que todo el mundo vaya ahí a hacerse la misma foto, y del turismo masivo y de... no puedo con eso, me salen sarpullidos, es como, pues es que además no hace falta ir si es que hay 20.000 sitios maravillosos alrededor de ese sitio, seguro. Y, por ejemplo, esto me pasa mucho cuando viajo por Italia. Me encanta, porque llegas a un pueblo que es un puntito ahí en una carretera y dices, ya no puedo más, tengo que parar aquí. Y te metes en que por fuera es muy feo el pueblo. Y te metes hasta el fondo del pueblo, hasta la plaza, y de repente dices, ostras, mira, esos niños están jugando con un balón contra una pared de una iglesia de hace 3 siglos. O sea, un obelisco aquí, ostras, y de repente, ¿sabes? Sí, que no tenías ni idea de ese lugar, te lo has encontrado y a lo mejor no has visto ni una foto en ninguna red social, ¿no? Y alucinas, claro, dices, es que aquí estuvieron antes de los romanos, y esas cosas son las que a mí me gustan de... Los pequeños descubrimientos que uno hace, ¿no? Sin esperarlo, sobre todo. Oye, Alicia, has hablado de esa gran BMW que te has llevado a dar la vuelta, pero tú te has pasado muchos años con otro tipo de moto distinta, con una Ducati Scrambler, que a mí me encanta, me parece como muy manejable, pero cualquiera diría que no es una moto para viajar, ¿o sí? Bueno, estuve viajando 4 años con BMW, pero en 2016, que el año pasado se cumplieron 10 años de Scrambler, 2015-16, me llamaron de Ducati y me dijeron, vamos a sacar un modelo nuevo que queremos que pruebes y queremos que te va a gustar. Y me subí en una Scrambler, es una moto de 800 centímetros cúbicos, más grande que la BMW, pero con otra filosofía de viaje que tiene más que ver conmigo. Más que ir con todas las maletas, con todo el equipaje, con todo preparado, con todo, es como reduce al máximo todo lo que puedas llevar, viaja mucho más ligero y te vas a poder meter por los mismos sitios, porque realmente una Scrambler, el nombre viene de mezclar, Scramble, y es una moto que nació en los años 60 en Estados Unidos, porque tenían motos de carretera, que eran las motos que se utilizaban, las Café Racer que se utilizaban en Inglaterra, pues llegaron a Estados Unidos, pero allí no había tantas carreteras y lo que querían era ir por el campo, por las pistas de tierra, por toda la zona de California, para ir a la playa, para tal. Y estas Café Racer las pusieron un manillar de una moto de cross, un manillar más ancho en vez de tan cortito, para manejarlas mejor, y ahí nació la Scrambler. Entonces la Scrambler en realidad es una mezcla de motos, es como una moto pequeñita con un estilo, con la que poder fardar un poco porque es muy mona, ir cómoda, ¿no? Pero que además es cómoda, lleva una postura de manejo que no es una moto R, que no es echado hacia adelante, vas con la espalda recta como una moto de trail, la puedes poner unas ruedas de taco, llevar unas maletitas
y tiene otro rollo, es más mi rollo de viaje, ¿no? Una Como, moto más manejable, más pequeña, sí, ¿no? para mí además, bueno, hay Scrambler que son más grandes, pero sí, para mí fue una moto, es la moto con la que llevo viajando estos 10 años, es una moto con la que me he cruzado África, la India, Tailandia, Vietnam, Sudamérica me la he recorrido de pe a pa con esta moto, Colombia, Perú, ahora voy a hacer la transamazónica, que es un sueño. Ahora me cuentas eso, tu siguiente viaje. Es un sueño que se va a hacer realidad y sí, estoy súper contenta con ella. Es una moto que además sirve para alguien que tiene mucha experiencia viajando o para alguien que está aprendiendo, porque es muy fácil de manejar, muy cómoda, mucho más ligera. No te permite llevar tanto, hombre, siempre puedes llenar. ¿No puedes llevar maletas? Sí, le puedes poner unas maletas muy grandes, pero desvirtúas un poco la estética, ¿no? Y el rollo. Sí. Oye, hablando de maletas, cuéntame un poco qué es lo indispensable que llevas tú encima o qué cosas has aprendido que crees que hace falta llevar, que seguro que la gente le ayuda. Bueno, pues siempre por ejemplo, me preguntan, ¿no?, por las herramientas, súper básico, porque tú no sabes arreglar una moto, tú tampoco te vas a poner ahí a cambiar un embrague, porque en medio de la nada, como te pase eso, la aventura es otra, pero no es arreglar la moto. Entonces, unas herramientas básicas con las que apretar tirar de la rueda de atrás para tensar la cadena, apretar un retrovisor que se te ha soltado o cambiar un filtro de aire. Y un kit antipinchazos o una cámara si tus neumáticos van sin cámara o con cámara. Ya está, o sea, no te vuelvas loco porque con esto tienes más que suficiente. Y luego, pues, un pareo, un bañador, unas chancletas, un calzado para poder hacer trekking, para poder caminar quitándote las botas de la moto, ¿no? Porque lo bueno de ir en moto es que vas siempre con la misma ropa. Es una cochinada porque al cabo de 15 días la ropa de la moto apesta, se sube sola y sabe funcionar sin Y ti. camina sola. Pero es verdad que luego cuando llegas al sitio te quitas toda esta ropa apestosa y te pones un pantalón corto, un pantalón largo, una camiseta, o sea, no hace falta llevar mucho. Y además la ropa de la moto, si puede ser ropa técnica, mejor porque la lavas por la noche y por la mañana está seca y te la vuelves a poner. No vas a presumir, no vas de figurín, vas cómodo y en invierno llevar ropa térmica, que es muy importante, aparte de las capas de la ropa de cordura, que es un tejido especial antiabrasión. O sea, si tú te caes, te va a proteger la piel. La ropa de moto, vamos. La ropa de moto, sí, con protecciones en los codos, en los hombros, en la espalda y en las rodillas, en las caderas. Y con eso tiras todo el viaje. Y luego, pues eso, un pantalón cómodo, un pantalón corto. Yo siempre llevo un bañador porque nunca se sabe. Al final eres una mochilera, ¿no, Alicia? Sí, O sea, es decir, sí, aprendes sí. a gestionar ese espacio, esa autosuficiencia y no tienes grandes... Te puedes permitir algún lujo, como llevar, por ejemplo, una lata y digo lata, no botella, de aceite de oliva, que eso siempre lo llevo, una latita así, y me ha salvado de muchas ocasiones de que la comida sea de regular a buena. Llevo siempre unos zapatitos así un poco monos, unas sandalias con un poquito de tacón, que también me ha pasado en viajes largos. Me he encontrado con gente de embajadas que me han invitado a una cena y dices, ¿qué me pongo? Ya, Bueno, en pues, mitad del viaje. las claro. chicas con un vaquero, un poquito de pintalabios y una sandalia y una camiseta y un pañuelito, un collar, ya vas así un poco arreglada. ¿Y qué más cosas? Eso es lo básico. ¿Tienda de campaña llevas? ¿La Tienda de tiras en cualquier campaña, sitio? sí, hace mucho que no la llevo porque es fácil encontrar sitios, depende del país. O sea, en la India, por ejemplo, es más fácil encontrar un sitio donde dormir con llave que una tienda de campaña. No creo que merezca la pena llevarse una tienda de campaña. En África mola llevarse una tienda de campaña porque puedes acampar en sitios alucinantes, pero los hoteles son bastante caros, porque África es caro. La gente cree que es barato, pero es muy caro. En Sudamérica es un mix. Puedes llevar tienda de campaña porque puedes acampar en muchos sitios, es muy chulo, no suelen ser sitios inseguros, pero también puedes dormir en sitios baratos y está bien. Este último viaje que he hecho por la carretera austral con mi amiga Marcia, el reto que me puso ella fue hacerlo en tienda de campaña. Te has vuelto muy Era el cómoda, requisito, amiga, ¿no? y este viaje lo vamos a hacer en tienda de campaña. Y yo, pero si llueve, no. Estoy Y llovió. alucinando, Alicia, escuchándote y hasta me emociono porque es como en África, en Asia, en Sudamérica. Qué privilegiada eres, ¿eh? Sí. O sea, el poder decir, no, mira, tener una idea general de continentes, claro, porque no es que hayas viajado solo a Perú, es que tus viajes han recorrido, vertebrado continentes enteros y creo que puedes decir que tienes una visión bastante general y en profundidad de los lugares. Eso es un privilegio, Sí, Alicia, es un ¿no? privilegio, sí. Y dentro de ese privilegio, jolín, ahora has aprendido, ¿no?
Pues mira, lo primero que he aprendido, y creo que es lo más importante de todo lo que aprendes en un viaje, son dos cosas. Uno es a ser humilde. Yo cuando llegué, mi primer viaje que hice por ahí, ya soy española, europea, no sé qué, Con mi moto. zasca, bonita. Ni es lo mejor, ni lo que tú haces es lo que se debe hacer, ni por tener una casa con nevera eres más que nadie. Ni tu forma de vida es la que hace feliz a la gente, ¿no? Sobre todo eso. Entonces, y tu forma de vida es la que hace feliz a la gente. Sí, porque vamos siempre como, ay, pobrecillo, no tiene... Ay, pobrecillos que viven ahí. Pues a lo mejor esos pobrecillos tienen menos problemas que tú y son más felices que tú. O sea, no juzgues a la gente por lo que tiene para la felicidad, porque hay mucha gente que vive con muy poquito y es súper feliz. Y no necesitan tener un coche, una nevera, un iPhone y un no sé qué. Entonces, eso es la primera que te das cuenta y que aprendes. Y luego otra cosa muy curiosa que es a relativizar. Aquí lo queremos todo para allá. Si no nos sale hoy, nos entra ansiedad y es todo como muy rápido y muy inmediato. Y sin embargo, cuando viajas, aprendes a relativizar primero el tiempo. Es que llegar hasta ahí, igual son 3 días. Es que igual hasta que arreglen eso, pasan 4. Es que cuando llega esa pieza que has pedido que se te ha roto, va a pasar una semana y te vas a tener que quedar ahí. Entonces relativizas mucho el tiempo. Ya no, el tiempo ya no pasa tan rápido ni todo es tan importante para allá. Si no llego esta vez a hacer eso, ya lo haré la próxima que pase. Entonces aprendes a relativizar eso y la importancia de las cosas. Hay gente que se coge unos dramas porque, no sé, porque se ha quedado sin una entrada para un concierto. Lo que no tiene agua caliente en el hotel, ¿no? Venga, tío. Ya. O sea, importante es no tener agua para beber. Eso es importante. Bueno, yo creo que la carta, como dices, es tener tiempo. El tiempo te permite dejar que ocurran las cosas, que pasen y que puedas verlo y no pasar como uno más sin pena ni gloria, ¿no? Sí, pero todos tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa que cada ¿Tú uno... crees? Bueno, tú has tenido tiempo y me tienes que contar cómo. ¿Por qué? Y esa es otra buena pregunta. ¿Cómo lo haces? Se Porque hay gente que llama... dirá, ¿cómo te tiras 2 meses de viaje por allí? ¿Cómo lo consigues? Bueno, pues porque priorizas ¿Tienes cosas. patrocinadores? ¿Ahorras? Bueno, ¿Priorizas? lo primero ¿Una que mezcla? para tener tiempo necesitas priorizar tu vida. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Realmente quieres viajar? Pues a lo mejor tienes que ganar menos dinero porque vas a estar menos tiempo trabajando. Es que a lo mejor no te puedes comprar ese coche, lo tienes que vender y tienes que ir con un coche de segunda mano de hace 10 años. Es que, claro, Hay que ordenar tu lista de prioridades. si yo no me gastara el dinero que me gasto en los viajes, probablemente no tengo coche. Tendría un coche fenomenal. No viviría ahí, viviría allá. Tendría una casa más grande. Tendría otro tipo de gastos. He priorizado mis viajes sobre otros asuntos de mi vida. Entonces, no tengo la casa más grande, no tengo coche, he sacrificado muchas cosas de trabajo, no tengo un trabajo, soy autónoma, no tengo un trabajo que me dé dinero continuamente. ¿Vives en las redes y de los viajes ahora? Vivo y también de periodista. Hago muchas cosas, soy multitask. Lo mismo de una charla, como cuento no sé qué en redes, como colaboro con marca y les escribo presentaciones de coches, y si pasado mañana me dicen de montar un negocio de no sé qué, igual me animo y lo hago. Y otra melón. ¿Y a nivel personal, Alicia? ¿Puedes tener pareja? ¿Es fácil? Sí. Si encuentras la persona adecuada, yo creo que sí. Puedes tener pareja. He tenido pareja muchos años que ha viajado mucho conmigo. He tenido la suerte de que podía viajar y compartir su tiempo conmigo. Claro, también encuentras a gente particular. O sea, desde luego que si siendo viajero pretendes tener una pareja a la que quieras ver todos los días y que te necesite, no va a funcionar. Entonces tienes que tener al lado gente que sea también muy libre y la gente que es libre te da la libertad, ¿no? La última pareja que he tenido ha podido viajar conmigo algunas veces, pero no siempre. Entonces, cariño, me voy 2 meses. Bueno, pues tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos teléfono con cámara. Sí, me encantaría estar contigo, pero es que también me encanta hacer lo que hago. Entonces cuando estábamos juntos, pues era nuestro tiempo. Cuando ha podido venir conmigo, fenomenal, y cuando no, pues me he ido. No he tenido ninguna pareja que me haya puesto pegas por irme de viaje,
porque me hubiera durado el día de la pega. Alicia es así de fábrica, entonces Claro, el día uno ya lo saben. me has conocido ya con las manos en la masa. Que yo no te digo que es verdad que antes viajaba muchísimo más tiempo. También desde que ocurrió la pandemia todo ha cambiado mucho. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, pues antes yo tenía patrocinadores mucho más generosos, podía viajar más tiempo, costaban menos las cosas. Claro, yo tengo que pagar un alquiler de más de 1.000 euros, no es tan fácil como si tengo que pagar un alquiler de 600, y si encima me cuesta más conseguir el dinero, tengo que estar más tiempo aquí trabajando para poder dejar pagado esto para poder irme. Entonces voy a viajar menos tiempo. Todo esto ha sido así y me imagino que no va mejor, que irá Todo sube. cada vez a peor. Pero bueno, entiendo que efectivamente no se puede todo. A veces hay que sacrificar cosas, ¿no? Y tú hablas, bueno, te he preguntado parejas, pero ¿qué has sacrificado tú? Pues la verdad es que yo creo que no he tenido que sacrificar muchas cosas. Me imagino que dependerá de quien me mire, dirá, sí, pues fíjate, no se ha casado, no tiene hijos, pero es que yo no he querido tener hijos nunca. O sea, antes de empezar a viajar yo ya no quería tener hijos. Entonces no he sacrificado mi maternidad. Pero hablabas de trabajo, un sacrificio de trabajo. Quizás has mencionado que ha habido trabajos que no has podido elegir o que has priorizado el viaje, bueno, ¿no? he sacrificado tener una vida con un sueldo fijo, he sacrificado a lo mejor no tener una casa, no poderme comprar una casa, tener más de 50 años y no tener mi casa. Eso sí que lo he sacrificado porque no he querido quedarme trabajando en un puesto fijo que me podía haber dado eso. Pero al final nos vamos a la tumba, la casa se queda ahí Y la maleta se llena de otras cosas, ¿no? y yo tengo en mi cabeza un montón de recuerdos que podríamos estar aquí 5 horas hablando y te puedo estar contando anécdotas de 100.000 historias diferentes. Y a lo mejor si me hubiera quedado trabajando en una empresa para una empresa y ahorrando para comprarme una casa, pues no te podía estar contando estas cosas. Y la pregunta sería, ¿qué has sacrificado? Y te diría, he sacrificado vivir aventuras y viajar. Claro. Bueno, pues entonces tampoco me parece un poco victimismo lo de he sacrificado porque no siento... ¿Es una elección tuya? Sí. Una elección que además la última pregunta no tiene sentido porque sí te ha compensado, evidentemente. Sí. Lo que has vivido me está compensando. te está compensando. En el momento que no me deje compensar, porque sea mayor, porque quiera otra forma de vida, lo cambiaré tranquilamente, ¿eh? O sea, creo que big water, my friend, hay que adaptarse. A lo mejor pasado mañana me sale un trabajo fijo que me interesa para crecer en otra faceta de mi vida y lo hago y seguiré viajando de otra manera. ¿Lo disfrutas? Porque yo entiendo que también, claro, cuando esto se convierte además un poco en trabajo, tú eres periodista, tienes que generar contenido, ¿no? A mí que me escama tanto esto de las redes sociales, sabes que tú te lo estamos dando mucha caña con el tema, las redes y la necesidad de estar ahí todo el día generando contenido, pero consigues encontrar ese equilibrio de estar en el viaje, disfrutarlo y trabajar además sobre ese viaje. Cuesta, pero se consigue. Cuesta mucho. Me cuesta más, cuando estoy viajando, crear contenido no me cuesta, porque es el contenido del mismo viaje y además viene bien cada 3 o 4 días. Hoy paramos que tenemos cositas que hacer, vamos a editar, Entonces es como antes leerte un libro, ¿no? Parar 3 días a leerte un libro. Yo me lo tomo un poco así. Me agobia mucho más y he tenido alguna crisis por esto y por eso hablo de lo de relativizar, que de repente me he dado cuenta y he dicho que no, que relativiza. O sea, te estás volviendo loca porque han bajado las visualizaciones en no sé qué y no sé cuándo. Y llegó un momento que me estaba agobiando. O sea, que lo pasaba mal, que estaba... Ya. Y dije, no. No es por ahí. No, por ahí, efectivamente, por ahí no es. O sea, pues si esto baja, que baje, que ya subirá. O sea, no puedo ser esclava de un teléfono o de unas métricas. Si esto baja, ya subirá. Efectivamente, cuando no lo piensas, se mantiene, sube, baja, pues claro, Bueno, yo baja. creo que eso es la diferencia de hacer lo que realmente eres tú y lo que quieres hacer o de construir y hacer algo para unas métricas, ¿no? Si las métricas están, funcionarán. Sí, pero es mucha presión, ¿eh? A veces. Sí. Por la comparación, quizás, o por la necesidad de estar ahí. Yo por la comparación no sé, porque no hay tantas mujeres que hagan lo que yo hago. Sí que es verdad que hay más mujeres que montan en moto y que cuentan cosas de moto. Y a lo mejor sí por ahí me ha dado como más
yo no estoy llegando donde están llegando ellas o no tan rápido. Pero luego me he dado cuenta que es que ni yo quiero llegar tan rápido, ni es mi camino. Mi camino ya empecé yo hace 15 años y es otro. También es verdad que te sientes muy mal cuando llega alguien rápido, hace cosas y se lo reconocen mucho y tú que estás ahí haciendo otras cosas no sientes ese reconocimiento, ¿no? Entonces ahí también es la comparación, todos sufrimos sí, esa comparación, es ahí, inevitable, ¿no? Ahí te ahogas, pero bueno, te ahogas, te agobias y de repente un día haces ¡pum! Tomas perspectiva, relativizas, me encanta esa palabra, y dices, bueno, vale, es que esta persona es así, así, así y hace esto, y yo soy otra persona que hace esto, esto, y quien nos mira ve cosas distintas y a lo mejor le interesa por lo que sea más esto otro. Entonces, hay factores ajenos a nosotros también, hay factores que bueno, incluso si hablamos de algoritmos, ¿no? Cada uno tiene la vida que tiene, tú tienes tus circunstancias, tampoco podemos medir exactamente por qué una cosa funciona y otra no. Yeah. Al fin, por eso creo que lo importante es hacerlo porque quieres hacerlo, no porque necesitemos llegar a algo, ¿no? Yo creo que ahí es donde se puede marcar la diferencia. Ahí es donde uno se tiene que dar cuenta de eso y parar y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? Yo por ahora quiero seguir viajando. Me cueste lo que me cueste. Me ayuden más o me ayuden menos. Cuando me encuentro con gente entusiasta que lo ve, es muy sencillo y es muy fácil y me ayudan económicamente, que nadie regala nada, ojo, que esto que quede muy claro, que no, te dan dinero, no. Me pagan por hacer cosas para X. ellos. O sea, nadie te coge y te dice, toma, te doy 10.000 euros para que te gastes este año en viajes. Sí, qué maravilla. Te voy a dar 10.000 euros, pero vamos a hacer un plan, qué cosas vas a hacer tú, cómo vas a mostrar esto. Por eso muchas veces en redes, cuando cuentas cosas, ya estás vendiendo un casco. Bueno, te estoy dando la opinión de este casco que tengo que usar porque me pagan por ello. Se llama patrocinio, ha existido toda la vida, desde las carreras de coches que iban pintados de Marlboro, que luego se prohibió, pues eso y que salía la gente con el cigarrito, o que salían con lo la que ropita fuera, puesta, sí. con la ropa puesta. Las modelos llevan la ropa de Mengano y de Zutano, te la están vendiendo. O sea, todo es, los anuncios de televisión, todo funciona así. Bueno, lo que pasa es que hay redes y redes, entiendo, Instagram también es muy particular, pero claro, la gente te quiere ver a ti, ¿no? Y también entienden que tiene que estar la publicidad, tienes que vivir de ello y buscarán que el contenido pues, sea honesto, que les llegues, también te quieren tener cerca, ¿no? Bueno, eso es lo que yo intento, no contar tonterías ni... Pero es que Alicia no se calla, Alicia, cuando tú tienes muchísimos seguidores, tú tienes gente que te habrá dicho comentarios y que te habrá pues, puesto en entredicho en cualquier comentario, pero tú no te callas, siempre los pones en su sitio y les contestas. Es que hay veces que me da mucha... Yo soy muy contestona, es que me da mucha... Es verdad, es que me da mucha rabia. Pues primero, algo tan sencillo como hacer así con un dedito, si no te gusta lo que ves, pasa, Ya. pasa. Es muy gratuito, ¿verdad? Muy claro, anónimo. pero ¿qué necesidad? Diciendo estas cosas y tú también escribiendo estas otras, porque nadie te ha pedido tu opinión, lo primero. Lo segundo, estás en mi casa, así que si me da la gana te bloqueo, te borro o lo que quiera. Y lo tercero, ¿cuánto te aburres? Porque es que a mí no me da tiempo a estar poniendo idioteces a la gente, y si me molesto en escribir algo, te aseguro que va a ser para algo positivo. No va a ser para decirle a alguien, pues vaya tontería lo que están diciendo, pues vete a tu casa, pues si estás muy equivocado. Ostras, ¿de verdad que pierdes el tiempo en soltar, en vomitar mierda? ¿Qué eso a ti, eso te hace sentirte mejor? Yo creo que no. Supongo que habrá una cuestión ahí de rabia, de ego, Pero que es imposible que eso le siente bien a nadie. ¿En qué momento alguien se ha ido contento por llamar imbécil al de al lado? Te vas tú mosqueado y yo también. Y el que insulta lleva dentro la mala... O sea, no se libera de esa porquería y te sientes bien. Ya se queda tan a gusto, ¿no? Ostras, tú te sientes bien cuando le dices a alguien, joder, qué bien lo has hecho. O ¿quieres que te ayude? Que creo que puedo ayudarte. No cuando dices, mierda, que mira lo que estás haciendo. Sí, ¿no? te quema también por dentro. Al final yo creo que la gente que hace eso
gente muy triste, que no tiene, yo muchas veces le digo, tú no tienes amigos, ¿no? Tío. No, hay que intentar, el mundo ya es bastante durito como para estar ahí echando más mierda por encima. Yo creo que hay que dar ánimos. Si tienes ganas de decir algo que no te gusta, o le dices en privado, que también puedes mandar un mensaje privado diciendo, oye, mira, es que creo que esto no me gusta ni un pelo porque estás mintiendo y esto que dices no es verdad. Se nota, ¿no? También cuando hay un ánimo constructivo y cuando hay una rabia por joder y ya está. Se nota mucho, pero también es verdad que escribir no es lo mismo que decir las cosas a la cara. Y muchas veces quieres escribir algo y suena, si el otro lo lee mal, suena mal. Entonces, en privado, o no decir nada, si esa persona, porque tú le digas algo, no... No le vas a cambiar la vida tampoco. Efectivamente. Ya. Bueno, Alicia, cuéntame de tu último viaje, ya para terminar. Te vas a Brasil, una ruta que quieres pisar antes de que cambie absolutamente el terreno, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, es una cosa que llevo años, y mira, y he relativizado y al final ha salido, que llevo años intentando hacer, que es la transamazónica. Es estar en la provincia de la Amazonía y en este caso es la BR 319, es una carretera que va desde Manaos hasta Portobelo y es una carretera que va en paralelo al río Madre de Dios. O sea, tú imagínate cómo tiene que ser ese río. Me conozco muy bien ese río. Sí. Tengo unas ganas de verlo, tiene que ser alucinante, ¿no? Yo conozco la parte peruana, es donde desarrollé mis proyectos de expedición en Perú, desde todo el departamento de Madre de Dios, que está en Perú, que continúa Bolivia, Brasil. Eso es por Puerto Maldonado. Siguen por Puerto Maldonado. Empieza casi en Cuzco, Paucartambo, en Atalaya, empieza ahí el río Madre de Dios. Por ahí voy a ir. Pero vas a empezar en Perú, entonces. Empiezo en Perú, empiezo en Lima. En Lima. De Lima voy a Nazca, Cuzco. Paucartambo, Atalaya. Sí, Puerto Maldonado y de ahí ya de Puerto Maldonado cruzo a Brasil. Y me encuentro con Marcia en Nazca. Ella viene desde Chile y nos encontramos ahí en Nazca, que es súper divertido encontrarte con un amigo ahí en mitad de camino. Y tengo unas ganas porque es que además no conozco Cuzco. O sea, yo llegué a Nazca y de Nazca fui a Lima en la vuelta al mundo. No, nunca me metí en la selva peruana. Y ya luego me darás unos tips para que no me breen los mosquitos. No, Madre de Dios es un territorio maravilloso, con una biodiversidad increíble. Hay una parte, es verdad que toda esa, la transamazónica, hay un área de minería un poco fea, cerca del kilómetro 15.000 le dicen, que 15.000 se llama el pueblo. ¿Ah, sí? ¿Se llama 15.000 el pueblo? Sí, y va relacionado con el kilómetro de la carretera, y es verdad que hay una zona un poco compleja por la problemática de la minería y de la extracción de oro, ¿no? Hay muchos mineros ilegales, mucha presión, y bueno, cuando hay problemas suele haber ahí, pero la carretera en sí misma, pues bueno, hay mucha circulación, pero tú vas a hacer una parte en pista, ¿no? Tú no vas a hacer la transamazónica, claro. La carretera. Yo voy a hacer una parte de la transamazónica que está sin asfaltar, que es la BR 319, es una parte, bueno, es como un triángulo, ¿no? Desde Portobelo a Manaos, Brasil, claro. Sí, Brasil, desde Portobelo a Manaos, de Manaos a ¿cómo es? Desde Manaos a Portobelo, de Portobelo a Santarém. Y en Santarém cogeremos un barco, navegaremos 4 días por el Madre de Dios hasta llegar otra vez a Manaos. Hacemos como un triángulo. Y esa BR 319 es una parte de la Amazonía que quieren asfaltar y queremos documentar para contar cómo era esa carretera antes de que desaparezca todo lo que hay alrededor. Porque claro, en el momento que llega el asfalto, las comunicaciones son mucho más fluidas, llegará la luz, llegarán las gasolineras, llegará todo mucho más fácil, que es una carretera que además ha sido boicoteada muchas veces por la gente que tiene el tráfico fluvial, porque creen que les va a quitar trabajo de transporte de mercancías. Yo creo que no va a ser así, porque siempre que hay carretera y barco, las cosas se mueven de maneras diferentes y el material que va por una y por otra es distinto. Pero claro, todas las poblaciones cercanas a esa pista, que son las que vamos a ir a conocer, van a cambiar porque van a tener luz, porque van a tener mayor acceso a los alimentos, a la sanidad, a los colegios, los niños van a poder ir a los colegios. Entonces vamos a pasar por ahí. Hay una zona también que es una plantación de cacao que queremos visitar, Parque Nacional, por supuesto, me ha contado Marcia que ya está en una parte, que hay una zona que viven los papagayos en las paredes del río y que dice que es alucinante. Sí, en las paredes de barro donde sacan los minerales. Para... Pues todo eso y también el contraste de los tramos que estén asfaltados.
Y bueno, va a ser una gran aventura. Si llueve vamos a tener que parar y quedarnos donde sea. No sabemos dónde vamos a dormir, llevamos tienda de campaña. Ya le he dicho a Marcia, yo prefiero dormir me meto en casa de quien sea. Es que en una tienda de campaña lo paso fatal. Sí. Me duele todo, sí, me duelen los huesos muchísimo. Ya estoy medio viejo. Bueno, ya te recomendaré algún aislante cómodo. Sí, pero es que ocupan un montón. ¿Qué va? Los hinchables no, hombre. Sí, algo que sea así chiquitito, pues Sí. me voy a tener que llevar uno de... Tengo que pasar No por escatimes Decathlon. en Ya. aislante, que al final es verdad que es el confort. Te los suenan. Y es que y no me dejan dormir. Es que sí, yo duermo ¿Y fatal. qué tal el Entonces, portugués? bueno, hablaré en portuñol. Seguramente me sepa comunicar mejor que Marcia, porque nosotros tendemos más al portuñol y ella, al ser chilena, que encima hablan fatal, Oh, los chilenos, sí. se enterará de menos, pero así despacito, para las cosas básicas tampoco es muy complicado. Bueno, pues nada, Alicia, ¿cómo te seguimos? Pues en mis redes, en @AliciaSornosa, en YouTube espero poder hacer algún... Y además espero que también en las redes de Ruteon, porque muchas cosas os etiquetaré para que podamos compartirlo Bueno, ahí está. y sigamos la aventura. Seguirme en las redes de Ruteon, que voy a estar ahí, ya veréis. Alicia Sornosa, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por todo este paseo que hemos hecho por estos viajes, que me encanta volver a recordarlos. Está bien, es la excusa del podcast. Yo estoy encantado con esto del podcast porque os secuestro, digo lo mismo, os tengo aquí un ratito, hablamos, os escucho, aprendo y ahora como es tan difícil encontrar estos ratos que ya ni con una caña, pues el podcast es una excusa maravillosa. Así que gracias. Pues gracias a ti.